En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompido del sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inmortales bellezas de nuestro corazón. Descubre los ojos de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra reviente nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que frente días existen las tinieblas. Tú que vives el reino por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a este encuentro semanal con la palabra de Dios. Y en este año de la fe, concretamente, como sabemos, analizando en detalle las cartas del apóstol San Pablo. No nos va a dar tiempo, ya sabemos que antes de que acabe el curso no vamos a poder desmenuzar todas las cartas que tienen una riqueza doctrinal extraordinaria, y estábamos viendo concretamente la primera a los Corintios. Esbozábamos un poquito, la última sesión, la semana pasada, ese capítulo 13 de la primera a los Corintios, que no tiene, vamos, no es raro que todos los exegetas digan que nos encontramos en una de las páginas más bellas de la Sagrada Escritura. El canto al amor, el canto a la caridad, que ya conocemos, conocido, pero además en ámbitos incluso no cristianos. Y llama la atención, porque es que dice una cantidad de doctrina, una cantidad de verdades, que tú te paras a pensarlo y dices, oye, qué lejos estoy de eso. Os comentaba que, entre otros, José Luis Perales pues tomó la letra de esta en capítulo 3 de Corintios para hacer una canción, el himno al amor, que le llamaba a él, y además vendió por de discos, o sea, fue todo un éxito, ¿no? Leíamos, y ahí nos quedábamos el último día, los 3 primeros versículos de este capítulo, y vamos a empezar por ahí, porque así nos refresca y nos pone al día. Primera de Corintios 13, del 1 al 3, alto y claro. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce, que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia, y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiere por toda mi hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. Nada me aprovecha. Y decía que a ver si éramos capaces de hacernos una autoevaluación, un test, esto que se lleva ahora tanto, ¿no? ¿Hablas o hablamos lenguas de ángeles? Vale. ¿Eres un gran profeta? Vale también. ¿Es tan grande tu fe que eres capaz de trasladar montañas con esa fe? Casi nada. O más aún, somos capaces de entregar nuestros bienes a los pobres, pero así, sin quedarte tú con nada. Pues teniendo todo eso, si no tienes amor, si no tenemos amor, nos dice la palabra que no vale nada. Y matizaba yo el último día, aquí nos habíamos quedado, que no es que diga ni poco, ni mucho, ni un poquito poco, ni un poquito mucho, no, nada. Así como suena, no vale nada. Claro que se refiere a ser profeta, trasladar montes o entregar todos los pobres si se hace sin amor. No dice que esos valiosos dones no sean preciosos y que no tengan el valor y sean apreciados, sino que si se hace sin amor, de nada sirve. Porque San Pablo pone los casos como hipótesis posibles para que entendamos mejor lo que es el amor, lo que es la caridad. Entonces el problema es sencillo de saber. Lo que hacemos, sea lo que fuere, ¿lo hacemos con amor
Pues para que no tengamos duda, nos abunda un poco más en su doctrina y nos dice Pablo las cualidades del amor. Así podemos comparar y saber si lo que hacemos lo hacemos en el buen camino, si lo hacemos con ese amor o nos quedamos un pelín lejos, ¿no? Vamos a comenzar leyendo otros 4 versículos nada más, del 4 al 7. Y comparándolo con nuestras acciones, pues como os decía, veremos si estamos cerca, lejos o si cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Leámoslo. Venga, del 4 al 7. La caridad es longánime, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Todo lo tolera. Hacemos un poquito de análisis. El amor es paciente. Ya sabemos lo que es el paciente. Ya sabes soportar, aguantar, injusticias, males. Se levanta por encima de los brotes de ira y desesperación. Y cuidado que hay ocasiones para ello. Pero en todos los casos espera de Dios la defensa. Es bondadoso, suave, bueno, tratable, ni soberbio ni vanidoso, porque dice no ser ni jactancioso ni engreído y que no busca lo suyo. Luego cede, es desinteresado. Amigo, cuántas riñas y dejarse de hablar entre hermanos cuando media por medio, pues una herencia, por ejemplo, ¿no? Pues eliminada de raíz, fuera venganzas, con esto que nos dice. Y el versículo 7 que hemos leído no puede decir más en menos palabras. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Y pregunto, ¿también errores? ¿También tolera flaquezas del prójimo? Excusar, esperar, tolerar, creer, todos son aspectos del amor y que revelan, fijémonos bien, los quilates que cada cual alcanza en ese baremo del amor. A veces ni el beneficio de la duda concedemos al que no piensa como nosotros, ni siquiera ponemos en cuestión pues no. Los últimos versículos que leeremos de este capítulo nos revelan que en esta vida nuestro conocimiento de Dios y sus perfecciones para nosotros son imperfectas, no llegamos. De ahí los ejemplos de ver ahora como niños o en el espejo que dice Pablo, pero en la otra vida veremos a Dios en su misma esencia. Leemos ahora del 8 al 13. Otra voz, por favor. La caridad jamás se cae, las profecías desaparecen, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Conocemos solo en parte y profetizamos también parcialmente, pero cuando llegue lo perfecto desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre me despojé de las niñerías. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo parcialmente, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas 3 cosas: la fe, la esperanza, la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Pero la más excelsa, la mejor de todas es la caridad. Y ya os decía el otro día que donde pone caridad, poner amor, que se entiende perfectamente. O sea, que pasarán los carismas, las profecías, las lenguas, la ciencia, incluso la fe y la esperanza. Al ver, ya no es necesario creer, pero vivirá el amor. Claro, por eso la caridad es la más excelente de todas las virtudes. Pero Pablo, en su carta, vuelve a los carismas, que son el caballo de batalla, a lo que quiere afrontar y corregir. Pero ahora se refiere a 2 muy concretos, sobre los que él quiere ilustrar a los corintios. El don de lenguas, también llamado glosolalia, y el carisma de profecía. Para entender este interés de San Pablo, conviene recordar algo que ya se dijo sobre el don de lenguas, pero
es justamente este pasaje el que más nos ilustra sobre él, sobre el don de lenguas. Leamos 1 Corintios 14, del 1 al 6. Esforzaos para alcanzar la caridad, aspirad a los dones espirituales, sobre todo al de profecía, porque el que habla en lenguas habla a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende, diciendo su espíritu cosas misteriosas. Mas el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. Sí, sí. El que habla en lenguas edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo veo muy bien que todos vosotros habléis en lengua, pero mejor que profeticéis, pues mejor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y ahora, hermanos, termina. Ahora, hermanos, si yo fuera vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecharía si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Las cosas inanimadas, por ejemplo... Hasta ahí, suficiente de momento. Esto del don de lenguas consistía especialmente en orar, estando en éxtasis o similar, exaltación psíquica. Los órganos pronunciaban palabras que solo él entendía y que para que fuesen de utilidad a la comunidad, pues necesitaba que alguien tuviera el carisma de la interpretación y las interpretara. Y recordando esto, se comprende mejor el versículo 6 que dice: ahora bien, hermanos, si yo fuese a vosotros, os decía que terminaras, hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablase con revelación? En cambio, el carisma de la profecía es ni más ni menos que el de evangelizar, el de predicar. Proferir, es decir, es hablar en nombre de, es adoctrinar, es profetizar, es predicar. Y eso sí sirve para la edificación de toda la iglesia. Por eso, el don de lenguas era más propio para la oración o el trato con Dios, mientras que el de la profecía es aprovechable para todos. Y después, para mayor claridad, pone un ejemplo. San Pablo es buenísimo en esto de los ejemplos, Tenemos el del cuerpo místico, ahora vamos a ver otro, el de la orquesta, ¿no? Basado en los instrumentos musicales, que han de sonar con tonos e intervalos diferentes y no pueden o no deben ser sonidos confusos. Nos habíamos quedado en el 6, pues ahora leemos de este capítulo 14 de la Primera de Corintios, del 7 al 11. Los instrumentos musicales como la flauta o el arpa que emiten sonidos, si no los emiten con precisión, ¿cómo se conocerá que se toca con la flauta o con el arpa? Si la cometa da un sonido indefinido, ¿quién se pondrá en orden de batalla? Así también vosotros, si vuestra lengua no utiliza palabras claras, ¿cómo se entenderá lo que decís? Sería como hablar al aire. En el mundo hay muchos idiomas, pero todos tienen sentido. Si yo desconozco el significado de las palabras, ni yo le enseñaré a él ni él a mí. Así pues, ya que ambicionáis los dones espirituales, procurad tener los que sirven para la formación de la iglesia. Suficiente. Está muy claro, por ejemplo, supongo que tendréis experiencia, como yo, que intentar comunicaros con alguien que no habla tu idioma. El entendimiento es prácticamente imposible. Él no te entiende y tú tampoco a él, aunque hables más despacio, como el del chiste, ¿no? ¿Sabéis ese que llegó a Londres? Es muy fácil, el inglés te lo entiende todo el mundo. Tú le dices despacio, despacito lo que quieres y él te entiende. Lléveme al Hotel Astoria. Al Hotel Astoria. ¿Cuánto le debo? Y dice, da gusto entenderse con ustedes. Dice, si yo no fuera de Vallecas, tío, pues eso, no, a veces queremos hacernos inteligible al otro a base de hablar más lento, más pausado, y no al lugar. Si no entiendes el hebreo, no entiendes el hebreo. Y si no entiendes el inglés, no entiendes el inglés. Y a ello le pasaría igual. Y por eso dice que tú tampoco lo entiendes a él. El siguiente versículo sí que nos va a resultar útil. Leámosle.
es Corintios 14, 12. Ah, sí, ya lo hemos leído, perdón, que no te corté a tiempo, y es este. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de todos, naturalmente. Lo importante es que aprovechemos los dones, los carismas, las gracias que nos dé el Espíritu Santo, siempre para la edificación de la Iglesia. Y veréis por el final de estos razonamientos que todo apunta a lo mismo. Y en esa línea va el resto del pasaje. Vamos a leer del 23 al 25. Supongamos, pues, que la Iglesia toda se haya reunida en un lugar y que todos hablan en lenguas. Si entraren no iniciados o infieles, ¿no dirían que estáis locos? Pero si profetizando todos entrare algún infiel o no iniciado, ¿se sentiría orgullo de todos, juzgado por todos? Los secretos de su corazón quedarán de manifiesto y cayendo de hinojos adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. Sí. ¿Qué pues decir, hermanos? Que cuando os juntéis tenga cada uno su salmo, tenga su instrucción, tenga su revelación, tenga su discurso en lenguas, tenga su interpretación, pero que todo sea para edificación. Pero que todo sea para la edificación de la Iglesia, para la edificación de la asamblea, para los hermanos. El final de este capítulo son normas prácticas para el uso de esos carismas. Si no intérprete, que calle el que tenga don de lenguas. En caso de que los haya, que hablen por turno. Igualmente a los profetas, que no se interrumpan. Y como os he dicho, profetizar es predicar, es evangelizar. El versículo 31 dice, porque uno a uno podéis profetizar todos. Y viene a continuación unos versículos a los que ya hicimos referencia y quedaron explicados acerca del tan traído y llevado machismo de Pablo, y sobre lo que ya se dijo queda avalado por lo que viene ahora en este texto. Leed 33-34 del capítulo 14. Pues Dios es Dios de paz y no de confusión. Como en todas las demás iglesias cristianas, las mujeres en las reuniones y que se callen, pues no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus maridos, como dice la ley. Primero, una de las modas o costumbres en la comunidad de los corintios era el abuso de las intervenciones, y entre ellas las de las mujeres. Pablo, ya lo dijimos, quiere que en todas las iglesias se guarde la misma compostura. Era un tema de unidad. Por eso comienza diciendo, como en todas las iglesias de los santos, así empieza, ¿no? Segundo, hay que tener en cuenta lo que vimos en el capítulo 11, no sé si lo recordáis, en el versículo 5, para saber a lo que se refiere San Pablo cuando dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Con lo que queda claro que no es que prohíba hablar, orar o profetizar a las mujeres dotadas de ese carisma. Ha dicho hace un momento que uno por uno pueden hablar todos, ¿no? Profetizar todos sin exclusión ni matización, siempre que sea, como dice, para edificación de la Iglesia, para provecho de toda la asamblea. Entonces, hemos de concluir, como apuntan no pocos exegetas, que más bien se refiere a funciones encomendadas en exclusiva, y aquí en Corintios, según parece, había mujeres que querían hacer esas funciones. El padre García Figar, reconociendo que el Espíritu Santo no restringe el don de profecía solo a los hombres, pues como bien dice, el Espíritu Santo inspira a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Lo que el apóstol prohíbe, dice este comentarista, este dominico, es que haga la mujer manifestación pública de sus revelaciones. Lo que sí puede y debe hacer en privado, que en última instancia es norma que sigue hoy, pero tanto para mujeres como para hombres. Cuando hablan de las revelaciones, por ejemplo, de no me acuerdo cómo se llama, Medjugorje,
de Medjugorje. Ahí hay hombres y mujeres, ahí hay chicos y chicas, ¿no? Pero no dejan de ser revelaciones privadas, y como tal hay que tomarlas. No se puede confundir una revelación privada, por muy santo que sea el receptor o por muy bien que lo transmita, con la revelación, con lo que es la Biblia, con lo que es el mensaje que la Iglesia debe de transmitir fielmente. Y para que veáis que los santos también son humanos, hay una consideración de San Juan Crisóstomo de ayer es, ¿no? Que él decía: los discursos de las mujeres son verdaderas revoluciones. Seguro que no lo dijo por negar de profetizar, seguro, sino que seguramente que había tenido alguna experiencia desagradable. Desde luego, tanto en hombres como en mujeres, esto ya lo digo yo, es facilísimo pasarse. Sobre todo, y bueno, habréis tenido experiencia como yo, de reuniones, dentro de grupos parroquiales, de movimientos, de no sé qué, si se ha creado un buen clima de confianza. Si se ha creado un buen clima de confianza en que se fomenta la participación de todos, cuando uno tiene claro que su participación es bueno para todos, pues lo puede decir sin pega. Pero el que quiere lucirse, amigo mío, tiene el caldo de cultivo apropiado. Porque va y lanza lo suyo, ahí va, ¡paf! Y ojo, estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Pese a todo lo dicho, tampoco podemos negar que San Pablo es judío, y judío de pura cepa, y judío en aquel marco histórico, y judío amante, dominador, conocedor al dedillo del Antiguo Testamento. Y en aquel entonces la sujeción de la mujer al marido era algo usual y corriente que hoy no podemos concebir en nuestra cultura, o por lo menos nos cuesta. Sin embargo, basta darse un pequeño paseo por otros países, desgraciadamente presentes en nuestros telediarios, para entenderlo perfectamente. Ojo, marco histórico. Si no nos metemos en el túnel del tiempo, si no nos metemos en el marco histórico, hay muchas cosas difíciles de entender. Y acaba el capítulo con esta consideración que lo resume todo. Leamos el capítulo 14, 39 y 40. Así que, hermanos míos, aspirad al don de profecía, y no estorbéis hablar en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Pero hágase todo con decoro y orden, que es en definitiva lo que persigue desde el principio San Pablo. El capítulo que veremos a continuación, que es ya el 15, es clave en la predicación de San Pablo, porque hay además quien lo titula o le da nombre propio. Es el capítulo referido a la resurrección de los muertos. Ya no es cuestión de normas o conductas, de poner los puntos sobre las íes, sino en doctrina, y doctrina de suma importancia. Sabemos que, entre otras cosas, que los saduceos negaban la resurrección de los muertos, y es extraño que entre los corintios, o al menos entre algunos, lo pusieran en tela de juicio. Pero para que Pablo salga al paso de esta trascendente verdad, es que algo habría. Sin duda, les quedaba esa influencia del mundo griego, del mundo helenístico, los platónicos, los epicúreos y otros que incluso aceptaban la inmortalidad del alma, daban por absurdo la resurrección de los muertos. Acordaos del discurso de Pablo en Atenas, cuando hablábamos del Hechos de los Apóstoles el curso pasado, en el que pobre vino pues como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando, después de prepararse el discurso, vamos, oratoriamente sin mancha. Pero en cuanto le habló de la resurrección, de eso ya te hablaré, ya te escucharemos otro día. Pues bien, la predicación, el eje de la predicación de Pablo sabemos que es la cruz, el Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo ha de ser el encuentro de nuestro yo, o mejor si queréis, el centro de nuestro yo, de la fe y la esperanza. Esa es la única manera que se puede afrontar. Por eso ahora insiste en un aspecto esencial, el de la resurrección de los muertos, y que está garantizada por la resurrección de Cristo. Lo que era para todos los primeros cristianos algo que no admitía la más mínima duda.
el ser humano resucita. Y todo entero. Resucita entero, aunque el cuerpo se deshaga con la muerte y siga viviendo el alma nada más. Pablo empieza haciendo un breve recordatorio de su predicación, de su historia, de su correspondencia a la gracia. Vamos a leerlo despacito. 1 Corintios 15, del 1 al 3. Alguien que lea. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados, si lo guardáis tal como yo os prediqué. Si no, habríais creído en vano. Porque yo transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Este 3. Sí, sigue. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y arroja pruebas de la resurrección, testimonios. Sigue leyendo. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en el último término se me apareció también a mí como a un abortivo. Yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no resultó vana. Antes me he afanado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues tanto yo como ellos, esto predicamos y esto habéis creído. Y esto habéis creído. San Pablo, en otras ocasiones, predicó la resurrección de los justos y de pecadores. Recordamos, por ejemplo, lo que dijo ante el procurador Félix, lo veíamos también en el curso de Hechos de los Apóstoles. Habrá una resurrección tanto de justos como de los pecadores, que encontramos allí en Hechos, como os digo. Pero en esta ocasión, su interés es hablar de la resurrección de los cristianos, por cuanto al estar unidos e incorporados a Jesucristo por el bautismo, habremos de seguir su misma suerte. Y nadie dudaba de la resurrección de Cristo. Entonces, las dudas han venido después. Y les dice que de esto ya les habló, y que a su vez también él lo había recibido. Y recuerda varias apariciones de Cristo resucitado, incluida la suya, a él mismo, que dice como un abortivo, ¿no? Y muy interesante es saber que habla a quienes, por lo menos algunos, fueron testigos oculares, de entre esos 500 que cita. O sea, que no es una alucinación de Pablo, no, había 500 hermanos que podían haberle dicho en la crónica, Álvaro, que yo no. Pues bien, en este pasaje, por aclarar lo que nos espera a los cristianos que resucitaremos como Cristo, deja caer, por eso digo que este capítulo le llaman el de la resurrección, deja caer una andanada de doctrina acerca de la resurrección que es digna de estudio y que solo por ella merecería haber comenzado el estudio de esta carta. Vamos a seguir leyendo. Ahora empezamos en el 12, del 12 al 19. Otra voz valiente por ahí, venga. Pues si de Cristo se predica como ha resucitado de los muertos, ¿cómo entre vosotros dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Si la resurrección de los muertos no se da, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Seremos falsos testigos de Dios, porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo. ¿A quién no resucitó si en verdad los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó,
vana es vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados, y hasta los que murieron en Cristo perecieron. Si solo miraron a esta vida, tenemos la esperanza puesta en Cristo. Somos los más miserables de todos los hombres. Y utiliza un lenguaje correcto, educado, ¿no? Nosotros lo hubiéramos dicho de otra manera. Si Cristo no resucitó, somos, poner ahí los adjetivos que queráis, los más dignos de compasión de todos los hombres. Y como veis, los remacha, los aclara, nos da la vuelta. Su predicación es igual a la de los demás apóstoles, pero la razona, pero de tal forma que Lucciotti, comentando este capítulo, dice: parece como la sorpresa de un médico al que le vienen con la noticia de que ha nacido solamente la cabeza de un niño viva y vital, pero sin los demás miembros. Cual médico del cuerpo místico de Cristo, dice Lucciotti, Pablo expresa su maravilla a los cristianos de Corinto, el cual, aunque afirmando que la cabeza de aquel cuerpo ha resucitado, viene todavía a contarle que los otros miembros no resucitaron. Por lo tanto, sabida la resurrección de Cristo, no se puede poner en duda la de todos los cristianos. Es para que nos vayamos hoy contentos. Vamos a resucitar. Y si no, es que somos los más tontos del mundo. Claro, como dice él, sería vana nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado, pues negar esa verdad supondría negar su poder de salvarnos y librarnos de los pecados. A Jesús le pidieron una señal para creerle, y recordáis que dijo: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y el Evangelio aclara, el propio Juan lo aclara, que se refería al templo de su cuerpo. Por eso los judíos, consecuentemente, van a Pilato después de muerto Jesús, porque entendieron lo que quiso decir. Toda nuestra fe está cimentada ahí. Si no, ¿para qué van a poner guardia? Es como si no hubiera entendido que no va a resucitar al tercer día, ¿no? Pero sigamos leyendo. Ahora vamos a leer hasta el 28, del 20 al 28. ¿Y nosotros mismos, por qué estamos en peligro a todas horas? Os aseguro, hermanos, por la gloria que en vosotros tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en trance de muerte. Si por solos motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechó si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Claro. Sigue. No os engañéis, las conversaciones malas estragarán las buenas costumbres. Desembriagaos como es justo y no pequéis, porque algunos viven en la ignominia de Dios. Para vuestra confusión os lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo viene? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino un simple grano, por ejemplo, de trigo o algún otro mal. Y Dios le da el cuerpo según ha querido, a cada una de las semillas el propio cuerpo. No es toda carne la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de los ganados, otra la de las aves y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Hasta el 28, que yo no sé por dónde vas. ¿Va bien? Antes, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se lo sometió, para que sea Dios en todas las todo cosas. En todo, ¿no? Como veis, San Pablo lanza un rotundo no a no preocuparse porque Cristo sí ha resucitado. Y Él es la garantía de que todos resucitaremos. Y explica esa conexión entre la resurrección de Cristo y la nuestra. Es todo un triunfo de Cristo. Queda más acentuada la conexión nuestra con Cristo bajo la imagen de, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección. No sé si no lo hemos comido eso, o no me suena, a lo mejor si lo hemos leído y soy yo que no me he enterado. Todos mueren porque todos están unidos a Adán, ley que se va cumpliendo sucesivamente. Igualmente todo cristiano resucitará
porque de hecho está en Cristo. Estamos en Cristo. Por cierto, que esto tritura toda idea de poligenismo. Cristo como primicia, luego todo el cuerpo, y así Cristo victorioso entrega el triunfo al Padre y finalmente será vencida. Este versículo 28 que hemos leído, el último, merece explicación aparte, porque dice: entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esto supone que, pues que acabada la misión mesiánica del Hijo en cuanto a Mesías, pues la segunda persona de la Santísima Trinidad es la que se encarnó, es Hijo de Dios, como cumplidor del plan salvífico, queda, por decirlo de alguna manera, sometido con dicho plan al Padre, ya que si cumplió la voluntad del Padre, tarea hecha, sometido quedó. Y ahí estamos todos, O sea, ya es cabeza, Cristo cabeza, Mesías Redentor, y todos los redimidos con él. Pero no cabe la posibilidad de que también San Pablo esté hablando de una manera más genérica, más amplia, y no solo los cristianos, sino toda la humanidad. Los exegetas piensan que sí. La humanidad buena se entiende. La que fiel a su conciencia, la que no habiendo de hablar nunca de Cristo, es redimida, porque Cristo vino a redimir a todos, sin excepción, y no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bien es verdad, y que en una primera apreciación está claro para el cuerpo místico de Cristo. Y continuamos 5 versículos más. Ahora nos habíamos quedado en el 28. Pues seguimos leyendo hasta el 34, por ejemplo. Que no sea así, aquí viene el bautizarse por los muertos. Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué nos ponemos en peligro a todas horas? Cada día estoy a la muerte, sí, hermanos. Gloria mía en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché en Éfeso contra las bestias, ¿qué provechos saqué? ¿Qué provechos saqué? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os engañéis, las malas compañías corrompen los buenos costumbres. Despertaos como conviene y no pequéis, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Que sé que no andáis por buen camino. Despertaos, espabilad, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Al dar San Pablo 2 nuevos argumentos a favor de la resurrección, nos deja con ciertas dudas. Estos 2 nuevos argumentos que él emplea aquí son bautizarse por los muertos y los muchos sacrificios y renuncias que aceptamos por la fe. Claro, él habla de Éfeso y de... pero hay otras muchas renuncias, las que cada cual hacemos y conocemos perfectamente. Ambas cosas, dice el apóstol, dejarían de tener razón de ser si no hubiera resurrección. Vamos por partes. Algunos parece ser que sin fundamento piensan si en Corintio habían adquirido la costumbre de bautizarse por los muertos. De haber sido así, Pablo lo hubiese censurado, y aquí no lo hace. Por eso, la mayoría de los exegetas piensan o interpretan que se trata de que los que se bautizaban enseguida aprovechaban para rezar por sus muertos, incluso con oraciones especiales. Por supuesto que San Pablo habla del bautismo a favor de los muertos. No habla en absoluto, como habéis visto, de bautizarse en sustitución de los muertos. La segunda razón la basa Pablo en la santidad de vida, llena de incesantes contradicciones, tribulaciones y peligro, y lucha, repito, de cada cual por ser consecuente con su fe, que es el camino de la perfección, que es el camino de la santidad, al que todos estamos llamados.
Ello nos demuestra que San Pablo no era un inconsciente o un fanático, sino que tenía los pies sobre el suelo y sabía muy bien lo que cuesta ser cristiano. Lo que sigue era de interés para los corintios y para todo ser humano que crea en la verdad de la resurrección. ¿Cuántas veces habéis oído decir eso? ¿Y a qué edad resucitaremos? Con mi cuerpo de 18 años, el que tenía cuando tal vez la mayor dificultad radica ahí, en que no podemos imaginar, o no somos capaces de imaginar, un cuerpo, ojo, orgánico, pero eternamente incorruptible. Por lo tanto, carente de estar así basado, o estar como antes de, o como después de, o en la edad de. Tampoco que ese cuerpo ocupe espacio, por ejemplo, porque resucitados ya no hay ni tiempo ni espacio. Son dos coordenadas que están fuera de nuestro mundo actual. Vamos a ver las contestaciones que da San Pablo a estas preguntas. Nos habíamos quedado, creo, en el 34, pues leemos ahora del 35 al 41 y vamos a ir terminando. Alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Necio, lo que tú siembras no germina si no muere. Y lo que siembras no es la planta que ha de nacer, sino un sencillo grano de trigo, por ejemplo, o de alguna otra semilla. Y Dios le da el cuerpo que quiere, y un cuerpo propio a cada semilla. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo de los hombres, otro el de los ganados, otro el de las aves y otro el de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Incluso cada estrella tiene un resplandor diferente. Y sigue diciendo, sigue leyendo. Eso mismo pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible y resucita incorruptible. Se siembra una cosa despreciable y resucita gloriosa. Se siembra una cosa débil, resucita con fuerza. Se siembra un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. La Escritura dice, Adán, el primer hombre, fue creado un ser viviente. El último Adán como espíritu que da vida. Pero lo primero no es lo espiritual, sino lo animal. Después lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrestre, el segundo por el contrario del cielo. Como el terrestre, así son los terrestres, como el celeste, así son los celestes. Y así como llevamos la imagen del terrestre, llevaremos también la del celeste. Hasta ahí, suficiente. Hay todo un tratado de escatología en esto que nos acaba de leer Camilo. Para la asignatura, el fin de los tiempos, digno de ser estudiado. De todas maneras, algunos versículos os suenan mucho, ¿a que sí? De funerales, os suenan mucho, porque son lecturas propias que nos hablan del más allá al que estamos llamados. Como es laborioso, y creo que merece la pena verlo despacito, vamos a dejarlo aquí, sin explicarlo, y el próximo día empezamos leyendo la cita y ya la explicamos. ¿Parece? Pues bien, rezamos a la Virgen y nos vamos. Tiene tela. Si hablas con otras personas que todavía entienden menos que nosotros, pues te dicen que son cuentos chinos. Mayor urgencia para que lo aprendamos bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos rastros se admiran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros los hijos nos parezcamos así, y que nuestra alma reciba el milagro de esta riqueza tuya, que no declare con los años, sino que brille en la eternidad. María, Sombra del cielo, despierta por la muerte, e ilumina los espíritus que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y tu fervor. María,
del odio, sino para el amor. Hasta la próxima.